Buenas tardes, esto es Piensa Prensa y hoy nos acompaña Rodrigo Bustos Botay. Rodrigo, abogado, hoy día, ya hace un rato, parte de la dirección ejecutiva de Amnistía Internacional, Amnistía Chile, pero además un activista de derechos humanos muy completo, ¿no? Tú has estado en distintas organizaciones y seguramente mucha gente también te conoce por tus padres, también reconocidos en su área. Sin duda. Patricio Bustos, ¿cierto? Tu padre, Cecilia Botay, tu madre. Un perfil claro, concreto. Y hoy día nos vienes a acompañar para, de alguna manera, ver el semestre que viene en un año súper convulso a nivel internacional, a nivel nacional con elecciones prontas. Partamos de afuera hacia adentro. Ustedes están con campañas. Palestina, ¿qué está pasando? Bueno, muchas gracias, Catalina, por la invitación, por la presentación, además nombrando a mi padre y mi madre, que siempre son un orgullo para mí y mi hermana. Y como tú dices, bueno, mirando desde primero de manera más amplia el mundo, cómo está, la verdad es que tenemos, sin lugar a una, campaña, como dices tú, respecto de frenar este genocidio que se está produciendo desde el 8 de octubre de 2003 en Gaza. Y la verdad ya lo hemos dicho muchas veces y no nos cansaremos de decirlo. Primero que nada porque además la historia no empezó ni el 8 de octubre ni el 7 de octubre, sino que mucho antes. Ya llevamos casi un siglo con el pueblo palestino oprimido, con una ocupación ilegal, sufriendo una política de apartheid. Y lo que sí ha sucedido desde el 8 de octubre en adelante, después de que el 7 de octubre se realizaron los ataques de Hamas, es que hemos presenciado en vivo y en directo un genocidio que en este momento no está parando, sino todo lo contrario, y que muestra día a día una intención del Estado de Israel y de los países y estados cómplices de intensificarse. Es un genocidio donde, como muy bien ha mostrado la relatora de Naciones Unidas para los Territorios Ocupados, Francesca Albanese, ella ha explicado cómo, por ejemplo, este genocidio, entre otras cosas, no se ha frenado porque es un genocidio que conviene a grandes empresas multinacionales. Y después de su informe respecto de ese tema en estos últimos días, Estados Unidos anunció el día de ayer sanciones en contra de Francesca Albanese. No se sabe aún bien cuáles sanciones. Nos imaginamos que, por ejemplo, se le prohibirá el ingreso a Estados Unidos, lo cual sería la primera vez a un relator o relatora de derechos humanos de Naciones Unidas que ocurre algo de este tipo. Y eso nos muestra, Catalina, la fragilidad que hoy día tiene ese sistema de Naciones Unidas y ese sistema de protección de derechos humanos que se creó post Segunda Guerra Mundial, post las atrocidades que se cometieron en ese periodo, y que hoy día está con estas debilidades tan fuertes porque está siendo atacado por algunas de las principales potencias mundiales. Absolutamente, yo creo que eso que comentas es como una bandera, ¿no? Hubo un protocolo que creamos los seres humanos después de una masacre colectiva y que hoy no está dando el ancho, no lo dio, y nos evidencia que hay que modificarlo, porque la realidad de Palestina es la realidad de cualquiera de nuestros países. En cualquier minuto a intereses internacionales se le ocurre que podrían ser nuestras tierras usadas para algo que a ellos les ayude, les parezca interesante, y nos van a masacrar igual, porque ya lo permitimos, ya hemos permitido que pase. Pero sabes que también es interesante cuando ustedes hablan de esta mirada internacional, eso también nos pega en Chile, porque también estamos vinculados a Israel y a intereses económicos, a intereses tácticos incluso. ¿Cómo ven ustedes como Amnistía Chile este tipo de situaciones? ¿Cómo ven además cómo se ha comportado el gobierno en función de eso? Bueno, la verdad es que por supuesto, este genocidio no es un genocidio que implica una crisis solamente para el pueblo palestino y para Gaza, que por supuesto son las principales víctimas, los niños, las niñas palestinas, las mujeres palestinas y las miles de personas que han sido asesinadas, heridas, desplazadas, que hoy día, la última semana, los últimos meses hemos visto cómo
todas esas construcciones, se suponía, de ayuda humanitaria, no han sido más que algo que es, digamos, un elemento más de la política genocida del gobierno de Netanyahu, de Israel. Y tienes razón cuando dice esto no solo afecta a Gaza, Palestina, es algo que finalmente tiene que ver con el sistema a nivel global. Porque como bien señala, hoy día es Gaza, en otro momento puede ser otro pueblo que quiera ser destruido, como en este caso el pueblo palestino. Y en ese contexto, la verdad es que creemos que el Estado de Chile, a través del gobierno del presidente Boric, ha tomado una posición, en primer lugar, de principio, de declaraciones acertadas, afirmando que aquí hay un genocidio, y llevando algunas medidas adelante, como por ejemplo en el último tiempo haber anunciado en su última cuenta pública que se terminaría de comerciar armas con Israel y algunas otras medidas de tipo económico con quienes producen determinados tipos de bienes en las colonias. Sin lugar a dudas son medidas positivas, pero nunca son suficientes. Cuando seguimos observando día a día esta masacre, esta barbarie que está cometiendo el Estado de Israel, con la complicidad, lo decía antes, de muchas grandes empresas y de muchos países, sobre todo del norte global. La gran mayoría de las armas con las cuales se está matando a la población palestina son de Estados Unidos y Alemania. Y esos países, esos gobiernos en este momento son cómplices de lo que está sucediendo. Y en ese sentido lo que esperamos es que Chile, junto a los otros gobiernos de América Latina, que también han tenido posiciones duras frente a lo que está ocurriendo en Palestina, en Gaza, tengan posiciones multilaterales y defiendan en todos los foros que hoy día tiene que haber medidas y sanciones contra el Estado de Israel. Es como terrible pensar en todo eso en el contexto que ya van a ser casi 2 años. Tú tocaste las medidas que tomó el gobierno de Gabriel Boric. Eso se presentó en el último discurso, digamos, ¿no? La presentación que se da. Y ahí también aparecen otros elementos. ¿Cómo están viendo ustedes lo que está ocurriendo hoy día? INDH, el tema de Villa Baviera, por ejemplo. Te pregunto por temas que yo sé que ustedes están trabajando. ¿Qué interés puede también tener para nosotros? Porque queremos que la gente entienda lo que eso significa. La verdad es que este es un gobierno que ya está en el último año, y cuando asumió el gobierno del presidente Boric, desde Amnistía Internacional señalamos que era un gobierno que tenía que recoger el legado sombrío del gobierno del presidente Piñera, del expresidente Piñera, sobre todo por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el estallido social. Y este gobierno ha tenido algunas medidas y políticas positivas en derechos humanos, como el Plan Nacional de Búsqueda, como también la expropiación de Colonia Dignidad, como también haber firmado el acuerdo de Escazú, que hoy día todavía requiere varias medidas para implementarse, porque es una de las cuestiones que tiene ese tratado tiene que ver con la protección de los defensores y defensoras de derechos humanos, y sabemos, por ejemplo, que ya llevamos 8 meses con Julia Chuñil, que no sabemos dónde está. Pero te decía que ha habido varias medidas positivas, ha habido anuncios también que hemos valorado, como la presentación hace poco del proyecto de aborto más amplio que las 3 causales que se despenalizó en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Pero hay también deudas, hay también materias donde el gobierno no ha hecho la pega que tenía que hacer, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con la reparación integral de las víctimas del estallido social. Ahí hay una deuda tremenda de este gobierno, donde había un compromiso en el programa, pero no solo en el programa. El Estado de Chile está obligado por los tratados internacionales de derechos humanos a que cuando hay violaciones a los derechos humanos tan graves como la que ocurrieron en el estallido social, que hay muchas personas que han tratado de negar lo ocurrido, de hablar de estallido delictual, pero sabemos que hubo protestas masivas muy pacíficas también, y que además hubo miles de personas con lesiones muy graves. Y este gobierno lamentablemente a esas personas le ha fallado y ha incumplido compromisos internacionales del Estado de Chile respecto a la reparación integral.
Así que nuestro llamado ha sido y ha seguido siendo al gobierno en todos los espacios que tenemos a que avance en una política de reparación integral a las víctimas del estallido social. Y si no lo hace este gobierno, tendrá que quedar para una tarea para el próximo gobierno. Pero esperamos que en estos meses que quedan haga su tarea el gobierno del presidente Boric en esta materia. Se puede. Rodrigo, vamos a ir a una pausa y vamos a seguir con eso porque además viene el análisis del proceso que se nos viene de aquí a fin de año, donde todo esto está muy involucrado. Vamos a una pausa y volvemos. Esto es Piensa Prensa y seguimos en esta entrevista con Rodrigo Bustos Botay. Rodrigo, tú nos acabas de dar así como un contexto amplio de cómo Amnistía está observando, está viendo, tratando de hacerse cargo también de lo que a ustedes les corresponde, tanto de lo general, que es Palestina, que es una herida abierta, pero además también tomando el caso de Chile, viendo los avances y los pendientes que este gobierno lleva en materia de derechos humanos, ¿cierto? Villa Baviera, que podría transformarse en un sitio de memoria, el programa de búsqueda, que tampoco está totalmente concluido y tiene sus bemoles, pero otros elementos que tú comentas que están al pendiente. ¿Cuáles son esos que están al pendiente y cómo eso crees tú, lo ves tú desde tu experiencia, pero además como Amnistía Chile, se trenza con los discursos negacionistas que hoy día se pasean, ¿no? Tenemos candidaturas que dicen que si se cierra Punta Peuco, por ejemplo, que es un anuncio que hace el presidente Boric, será para que los prisioneros, estamos hablando de violadores de derechos humanos, ¿no? Crímenes de lesa humanidad, vayan a terminar con reclusión domiciliaria o ya en libertad directamente. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué podemos hacer para evitar ese tipo de cosas? Bueno, el anuncio del cierre del penal Punta Peuco más bien se reconvertiría en un penal distinto de cómo lo conocemos hoy en día. Es también otro anuncio que fue positivo de la última cuenta pública del presidente Boric. Y fue positivo porque la verdad es que ya no era sostenible tener una cárcel con una situación privilegiada para algunos internos, algunos presos, que no son cualquier preso, son las personas que están condenadas por los peores crímenes que han ocurrido en la historia de Chile. Aquí en nuestro país hay muchas políticas que hablan todo el tiempo de la delincuencia. Bueno, en esa cárcel están los criminales que han cometido las peores aberraciones en la historia de nuestro país. Por supuesto, se habla de Krasnov, que tiene más de 1000 años de condena y que está condenado por desapariciones, tortura, violencia sexual a múltiples personas. Pero muchas de las otras personas que están ahí también han cometido atrocidades muy similares. Entonces, la verdad es que llama la atención que haya personeros políticos que hablan todos los días de algún hurto que ocurre en la calle o algún robo con violencia que por supuesto tiene que ser investigado, sancionado, prevenido, pero cuando se trata de estos criminales que han cometido esas barbaridades, quieren que salgan libres o que se vayan a sus casas. Es bien inconcebible y es positivo que el presidente Boric haya anunciado este cambio y ya se haya avanzado en el decreto para modificar Punta Peuco. No es aceptable que haya una cárcel con una condición privilegiada para criminales de lesa humanidad. Así es. Estos discursos, uno los escucha y tiene la sensación de que eso debiera estar de alguna manera prohibido. O sea, ¿hay algo que contenga eso? ¿Hay algo que pueda evitar ese tipo de situaciones que plantean, ¿no? Que habría que volver a hacer un golpe de Estado o que no hay problema? Yo ahí te diría, Catalina, ¿Qué hacemos, digamos? sí, primero que nada, que creo que hay que relacionarlo con lo que hablábamos antes también del contexto global, porque estamos en un momento de mucha fragilidad del sistema internacional de protección de los derechos humanos, como lo hemos conocido desde después de la Segunda Guerra Mundial.
y los discursos en contra de ese sistema de derechos humanos o contra la idea misma de los derechos humanos, lamentablemente no son solo de Chile. Los vemos en fuerzas políticas que están teniendo cada vez más votación en diversos países de Europa, en Estados Unidos, en otros países de América Latina. Por lo tanto, no es un fenómeno solo de nuestro país. Y hay una preocupación, por cierto, de Amnistía Internacional Chile y Amnistía Internacional a nivel global de cómo en las elecciones cada vez se utilizan más discursos antiderechos. Respecto, en este caso, estamos hablando de cuestiones como la posible liberación de criminales de lesa humanidad, pero la verdad es que estos discursos muchas veces van también a otras materias. Tienen que ver con cómo estigmatizan a las personas migrantes, con también derechos sexuales y reproductivos, derechos de las mujeres en general, con las disidencias sexuales, muchas veces con los pueblos originarios, los pueblos indígenas. Entonces, la verdad es que desde Amnistía Internacional tenemos muy puesto el foco en la elección en Chile y en general también en otros países. Por un lado, estando muy atentos a que no hayan fake news en materia de derechos humanos, que ya lo hemos visto muchas veces en los últimos 5 o 6 años, desde el primer proceso constituyente, lo recordáramos especialmente. Pero además, poner siempre la alerta cuando haya algún candidato o candidata que pretenda hacer anuncios que vayan absolutamente en contra de los tratados internacionales que Chile ha suscrito. Y lamentablemente lo hemos visto mucho las últimas veces. Lo hemos visto hace las últimas semanas, por ejemplo, con Johannes Kaiser, hablando, digamos, validando el golpe de Estado y todo lo que vino después, todas las consecuencias en sus palabras. Las palabras de Evelyn Matei diciendo que eran inevitables las ejecuciones de todas las personas en los primeros años de la dictadura civil-militar. Kast muchas veces ha tenido afirmaciones similares. Entonces, la verdad es que quienes son candidatos y candidatas a un cargo de elección popular y pretenden ser autoridades del Estado de Chile tienen que tener claro que Chile tiene compromisos en materia de derechos humanos a nivel internacional, que no pueden simplemente intentar borrar esos compromisos. Y bueno, desde Amnistía Internacional y seguramente con muchas otras organizaciones de derechos humanos estaremos ahí para defender eso que ellos intentan muchas veces que dejemos atrás. Instalar, pero además la máxima magistratura, no están pretendiendo tener algún cargo, no sé, con todo el respeto a las juntas de vecinos barrial, ¿no? Están pensando en dirigir el país. Yo creo que en este contexto, tú has dado muchos ejemplos, pero también es bueno recordarle a nuestra gente que nos sigue que derechos humanos tiene que ver con tener horas de trabajo limitadas, derecho a vacaciones, tener derecho a educarse, a tener una vivienda, a salud. O sea, todo eso constituye la batería de derechos humanos y que en la medida que dejamos que retrocedan en una área, abrimos los flancos para que sigan, ¿cierto?, habiendo retrocesos civilizatorios como los plantea el profesor Claudio Nache. ¿Qué hacemos? ¿Cómo podríamos observar esto? ¿Hay alguna fórmula quizás que ustedes hayan alertado, una especie de observatorio que podamos avisar? Creemos que acá se están vulnerando derechos, porque se va a venir fuerte. Vamos a tener un enfrentamiento potente en las próximas presidenciales y entendemos que van a usar sin pudor este tipo de enganche, digamos, para esta ola nueva de moda, podríamos llamarlo, una moda terrible, de encontrar que es una vía favorable, por alguna extraña razón, el vulnerar derechos. Sí, la verdad es que nosotros y nosotras desde Amnistía tratamos de trabajar mucho en alianza con otras organizaciones de la sociedad civil. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de derechos de las mujeres, derechos sexuales y reproductivos, estamos codo a codo y al lado de las organizaciones feministas que han logrado grandes conquistas en los últimos 10, 15 años para las mujeres de nuestro país. Cuando hablamos de los derechos de las personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiados, también tratamos de levantar las demandas de esas organizaciones que justamente se han visto muy estigmatizadas hoy en día, y hay varios proyectos de ley en el Congreso que buscan criminalizar la migración,
y que, por ejemplo, la condición irregular de una persona migrante sea un delito. Entonces, tratamos de trabajar muy codo a codo con las diversas organizaciones. Y tú, bueno, lo decías muy bien, los derechos humanos no son solo los civiles y políticos, también son lo económico, sociales y culturales. Y eso es muy importante, entender que el derecho a la salud es un derecho humano, el derecho a la educación, a la seguridad social, al medio ambiente, libre de contaminación, a la cultura. Y en materia de medio ambiente hemos tenido al menos en la última semana una buena noticia. ¿Cuál es esa buena noticia? Que la Corte Interamericana tuvo un pronunciamiento, que es una opinión consultiva, que es, digamos, un documento, un dictamen para los estados en materia de justicia climática, sobre el cambio climático, y donde dice varias cosas relevantes. Esta opinión consultiva la pidió el Estado de Chile y el de Colombia, y donde se plantea por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, bueno, que la crisis climática no solo es un problema ambiental, sino que también es un problema de derechos humanos, porque afecta el derecho a la vida, a la salud, a la integridad física, al medio ambiente, que no afecta por igual a la población del norte global y a la del sur global. Muchas veces los países más contaminantes han sido los del norte global, y los países del sur muchas veces han sufrido mayormente. Todos sufrimos los perjuicios de la crisis climática, pero muchas de las comunidades más pobres, más marginadas, han sido quienes se han visto más afectadas. Ha habido muchos desplazamientos, y en ese sentido, digamos, esta opinión consultiva, este dictamen de la Corte Interamericana es muy relevante porque plantea una serie de obligaciones para los estados, y es fundamental cuando una de las cosas que también estos discursos que tú dices, discursos que están hoy día de moda y que están agarrando fuerza para gran parte de la población en Chile y en otras partes, entre otras cosas, niegan el cambio climático, algo que es tan evidente y que hemos visto en muchos países las consecuencias con incendios, inundaciones, aumentos de temperatura, enfermedades, mucho cáncer. Así es, desplazamiento de población. Y es tan evidente, y hay quienes lo niegan. Entonces, te decía que este pronunciamiento de la Corte Interamericana viene a ayudar a orientar a los estados en lo que tienen que hacer en esta materia. Y nos va a equilibrar un poco la famosa ley de permisología, a propósito. Rodrigo, muchísimas gracias, como siempre. Tu visita nos ayuda a orientarnos y además a entregar la información a la ciudadanía, que de pronto ve todo esto como algo lejano, extraño, vaporoso, pero nos afecta el día a día. Muchísimas gracias, invitado cuando quieras, como Rodrigo y como Amnistía, obviamente, esta es tu casa. Muchísimas gracias, Catalina, Piensa Prensa, siempre un gusto poder conversar con ustedes. Gracias por todo el trabajo que hacen también. Muchas gracias. Esto es Piensa Prensa. Ve esta entrevista, compártala, difúndala, apoye la prensa independiente y obviamente los derechos humanos.